RCR, la red que comunica y une al Perú. Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Hernando Ceballos, ¿no? Es ministro de Salud, ¿no? Es congresista, y como siempre, gracias por esta atención con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Ceballos, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor Hernández. Un gusto siempre conversar con usted y con los amigos de su emisora. A sus órdenes, señor Hernández. Bien, usted en enero de este año, ¿no? Daba a conocer los avances, los resultados, ¿no? En la lucha frente a la COVID, cuando se desempeñaba como ministro de Salud, ¿no? Y en ese momento informaba que más del 90% de fallecidos del segundo semestre del año 2021 fueron personas que no se han vacunado contra la COVID-19, ¿no? Le hago esta pregunta inicial porque ayer el semanario Gilligan en sus 13 refiere que la cifra citada por usted corresponde a un 54% y no al 90%, y usted ha hecho algunas precisiones a través de su cuenta Twitter. Y efectivamente, creo que la información, y lo conversé con el doctor Munaico de CDC, no ha sido bien tomada, porque en realidad, efectivamente, la cantidad de pacientes no vacunados era alrededor del 90% en los últimos meses del año pasado, ¿no? Del 2021. Y esto se corroboraba claramente en todas las unidades de cuidados intensivos, donde a pesar de que proporcionalmente la cantidad de pacientes vacunados superaba el 80%, sin embargo, la gran mayoría de los pacientes hospitalizados correspondía a pacientes no vacunados. Entonces, esto además, esta es una cifra que yo la alcancé, que es oficial y por eso lo publiqué en el Twitter, del CDC, que es el Centro de Control justamente epidemiológico, ¿no? Que son las cifras que nos alcanzan, o sea, las cifras que damos desde el despacho ministerial son datas científicas que justamente son elaboradas por el equipo técnico del Ministerio de Salud. Así que creo que si la intención de la nota fue señalar que no era tan significativa la cantidad de fallecidos entre los vacunados y los no vacunados, pues es errado, porque efectivamente la cantidad de pacientes que ingresaban y fallecían en las unidades de cuidados intensivos eran de lejos mayoritariamente los pacientes que no eran vacunados, ¿no? Esto es parte del informe, además, que recibíamos de la mayoría de los hospitales. Y si tomamos en cuenta, señor Hernández, de vacunados en la población no superaba el 20%, porque teníamos ya el 80% de la población vacunada, dentro de porcentaje, la cantidad que llegaba a cuidados intensivos y fallecía era muy alta comparativamente con los que sí estaban vacunados, ¿no? Entonces yo quise hacer esta precisión porque la nota no se ajusta a la realidad. Bueno, en esa ya línea de análisis y sobre todo contrastando la información que usted nos da a conocer, ¿cómo está viendo el proceso de vacunación en estos momentos en el país, ¿no? Porque se habla que hay una disminución justamente en el ritmo de vacunación, sustancialmente niños entre 5 a 11 años, pero también hay una brecha, ¿no? Entre las personas que les falta la tercera dosis o lo que se conoce como la dosis de refuerzo. ¿Cómo está observando usted el ritmo de vacunación en estos momentos en el país? Sí, hay una menor aceleración, ¿no es cierto?, de la vacunación, eso es evidente. Nosotros cuando hemos dejado el ministerio estábamos cerca del 30%, estamos en el 34, 35 en este momento, luego de un mes. Y sí, la velocidad de vacunación no se ha mantenido con el ritmo que todos quisiéramos, ¿no? Esto tiene que ver con la cantidad de brigadas, tiene que ver también con la sensación que tiene la gente de falsa seguridad, ¿no? Entonces lo vemos en los vacunatorios, donde no hay la presencia de ciudadanos como teníamos antes, ¿no? Entonces el ministerio debe reforzar el mensaje a la ciudadanía, porque todavía tenemos un porcentaje bastante alto de personas que no han recibido la tercera dosis, la dosis de refuerzo, ¿no? Y esa es la que nos garantiza disminuir las posibilidades de contagio en el país, ¿no? Entonces, sí, claro, tenemos que seguir trabajando para que la gente asista a los vacunatorios, colabore en este sentido, y no piense de que porque, bueno, con la segunda dosis hemos podido disminuir radicalmente la mortalidad,
pues entonces que está todo bien y que no es necesario preocuparnos por una dosis de refuerzo, que en realidad más que dosis de refuerzo viene a ser ya la tercera dosis como parte de una vacunación completa que necesitamos, ¿no? Ahora, durante su gestión se ha dejado garantizar el número de vacunas para los meses siguientes. ¿Eso no hay problemas por ese lado? No, no hay inconvenientes por ese lado, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber manejar bien la estrategia de vacunación, porque no vienen todas las vacunas juntas, vienen por lotes. Entonces hay que manejar bien la distribución de las vacunas, los grupos etarios a los cuales se privilegia una vacunación. Nosotros privilegiamos, por ejemplo, a los más vulnerables, a la gente mayor de 50, 60 años, y es donde allí sí tenemos niveles de vacunación superiores al 90% en muchas regiones. Ahora, me gustaría conocer su opinión respecto a la salida de funcionarios del ministerio, ¿no? El ministerio ha estado siempre eh, con profesionales calificados, con profesionales que tenían mucha experiencia, ¿no? En las distintas áreas, ¿no? Pero en las últimas semanas hemos visto que hay una serie de funcionarios que están dejando el ministerio. ¿Cómo puede afectar, ¿no? A la marcha, no solamente del proceso COVID, sino de la política de salud en general en el país? Bueno, hay dos elementos que me parece que son imprescindibles que tienen que mantenerse en el Ministerio de Salud. Lo primero es los criterios técnicos, es decir, gente capaz desde el punto de vista técnico que maneje, el conocimiento, ¿no es cierto?, el conocimiento de las distintas estrategias. Esto es fundamental, el criterio técnico y tener este equipo en el Ministerio de Salud. Si se desarma este equipo técnico, las posibilidades de poder implementar nuevas estrategias son más limitadas. Y el segundo elemento, que es lo que trabajamos mucho en el Ministerio, es la mística, es decir, no ponernos límites tradicionales, sino empezar a pensar que podemos ir mucho más allá. Esto se refleja en los objetivos de cada uno de los programas, en los propios objetivos de la vacunación. Muchos pensaban de que íbamos a llegar como una cifra muy, llegar al 70%, y el trabajar esta mística, este espíritu de que podemos lograr más, de que podemos parar la tercera ola, junto con mantener los equipos técnicos más importantes, creo que es fundamental en el Ministerio. Entonces la pérdida de muchos de estos técnicos profesionales que tenemos en el Ministerio de Salud, obviamente nos dificultan poder implementar estrategias, generar un espíritu de unidad, un espíritu de trabajo en equipo, ¿no? Nos golpea esto, y creo que esto es un tema que las autoridades deben resolver a la brevedad, porque si no, sí va a ser golpeada la eficacia del trabajo del Ministerio de Salud, ¿no? Que es un sector sumamente sensible, ¿no? Donde necesitamos, pues, dejar de lado cualquier tipo de cálculo político sectorial y pensar en cómo empezamos a luchar contra una salud pública olvidada en el país, ¿no? Y este es un gran desafío que los técnicos tienen que asumir, ¿no? Ahora, dentro de lo que usted señala, todos esos cálculos políticos electorales, estamos frente a una situación que tendrá que enfrentar en los próximos días el titular del sector, ¿no? Porque el Congreso de la República ha planteado, ¿no? La interpelación al ministro Condori Machado, ¿no? ¿Y qué opina usted de este tema, ¿no? Porque esto también de una otra manera resquebraja el trabajo, limita, ¿no?, las acciones propias del sector en plena pandemia, ¿no? Pero con una serie también, hay que decirlo, de cuestionamientos de por medio, ¿no? Claro, yo creo que hay una desesperación, digamos, de las autoridades del Ministerio de Salud por tratar de legitimarse de cualquier manera, ¿no? Y creo que eso está llevándolos a cometer grandes errores. Primero, en el tema de denuncias de corrupción. Nadie desconoce que hay corrupción en todo el aparato del Estado y que hay que investigarla y sancionarla. Pero no se pueden lanzar acusaciones en general como lanzó el ministro, ¿no? De hecho, hasta me obligó a mí a salir a aclarar, porque él decía, bueno, la gestión de Pedro Castillo ha trabajado de esta manera y las gestiones anteriores han trabajado de esta otra manera. Y pareciera que está hablando de él, y él, por ejemplo, no ha hecho ninguna compra. Lo que estaba hablando era que mi gestión se ha comprado más barato, es decir, en la gestión de Hernando Ceballos se compró la mitad de lo que costó antes, pero no lo dijo así. Entonces no estaba claro, y en el ministerio todo el mundo
estaba metido en algo que no era transparente y él venía a transparentar todo, ¿no? Esto no era claro, no lo explicó bien, generó mucho desconcierto porque hay miles de personas involucradas en los trabajos administrativos del Ministerio de Salud. Hizo alusión a que en mi gestión se había comprado más barato y efectivamente se ha comprado más barato en mi gestión, pero hay muchas razones por las cuales generaron estas compras más económicas, algunas contra la área puesta y otras tienen que ver con los precios en el mercado, ¿no? Que una cosa son los precios en plena pandemia, cuando hemos logrado la pandemia, logramos precios un poco más baratos, pero hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Denunciar la corrupción, pero con mucha precisión, señalando nombres, momentos concretos, ¿no? Creo que acá el ministro no fue preciso, creo que su desesperación por aparecer como un luchador contra la deshonestidad en el Ministerio de Salud hizo que finalmente se enredara en la explicación y no fuera claro. Esto no cayó bien, ¿no? Como tampoco no habló claro cuando el objetivo es importante, como es fortalecer el primer nivel de atención, pero no ha señalado la ruta para hacerlo de manera concreta, los recursos, la estrategia, ¿no? Y entonces estamos en una situación de mucha incertidumbre en el Ministerio de Salud y claro, la gente por los antecedentes del ministro en el Congreso, pues piensa que no es la persona más idónea para conducir el ministerio, ¿no? Cuando en realidad el problema no solo es de una persona idónea, que la necesitamos, sino además de políticas en salud que necesitamos implementar para cambiar la salud en el país, porque si no lo van a cambiar, va a venir otro, y esto no va a mejorar como todos esperamos. Ahora, permítame tocarle un tema. Usted en su momento ha sido congresista de la República, ¿no? Y el Congreso el día lunes va a poner en consideración del Pleno, ¿no?, una moción de vacancia presidencial, ¿no? Hasta el momento, de acuerdo a la información con la que se tiene, son 50 legisladores los que han suscrito esa moción de vacancia, pero tiene que ser puesta en consideración del Pleno, ¿no? Pero paralelamente, ayer el presidente de la República, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, ha solicitado que el presidente acuda el día martes al Parlamento. ¿Cómo ve usted la relación ejecutivo-legislativo en estos momentos? Bueno, yo creo que es sumamente conflictiva, pero además es verdad que la gente quiere transparencia y que el Ejecutivo pues explique las dudas que se puedan haber generado con una serie de denuncias que finalmente no tienen una comprobación clara, ¿no? Pero de todas maneras quieren un gesto por parte del presidente y de miembros del Ejecutivo de explicar qué está pasando dentro, ¿no? Pero además tenemos un Congreso pues que la gente no lo ve como que de verdad está interesado en mejorar, digamos, las cosas en el país, sino ve un Congreso que está más preocupado por lograr sus espacios de poder, por obstruir al Ejecutivo, no termina de convencerse que perdió las elecciones el sector de la derecha. Entonces no ve la ciudadanía como un Congreso sincero, que de verdad esté buscando cuestionar al Ejecutivo para mejorar las cosas, sino para sacar agua para su molino y que la vacancia esté en esta dirección, ¿no? Entonces, esto nos pone frente a un Ejecutivo y a un Congreso que confrontan, pero que ninguno tiene la decisión final de irse, ¿no? Y tampoco realmente de poder explicarle al país las cosas que la gente quiere que le expliquen. No solamente en el tema de corrupción, sino hacia dónde marchamos en el país. El gobierno ya se olvidó de las banderas de campaña, habla de otra cosa, y el Congreso, como no tiene de qué hablar, pues entonces empieza a hablar de que hay que vacar al presidente, ¿no? Como si ese fuera el elemento central para cambiar el país. Y yo creo que más bien tendríamos que exigir primero más eficiencia en el Congreso y en segundo lugar que el Ejecutivo pues explique las cosas que han generado dudas en la ciudadanía, pero que las explique porque pruebas no existen, entonces por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero sí indicios que la ciudadanía merece que se le expliquen, que se le aclaren y que el gobierno tiene que hacerlo porque eso lo va a fortalecer, eso va a dar mayor liderazgo al presidente, mayor confiabilidad en las medidas que pueda tomar, ¿no? Yo creo que estamos entrampados en una situación donde el más afectado es el ciudadano común, que ve que no avanzan las cosas, que el Ejecutivo
no cumple lo que había prometido, y un Congreso que está más enfrascado en golpear al presidente, pero que de ninguna manera que eso le signifique al Congreso perder sus curules, ¿no? Que es lo que más están cuidando los congresistas, ¿no? Y que se reflejó en el voto de confianza. Ahora, doctor Ceballos, si bien es cierto, ambos poderes, en este caso el Ejecutivo y el Congreso, se reflejan en las opiniones negativas de una población que exige mejores resultados, ¿no? En función a las facultades que tiene cada uno. Pero también hay una especie de desencanto, ¿no? Porque en realidad nosotros vemos el ir y venir, por ejemplo, de congresistas que se reúnen con el presidente a vísperas de una votación, ¿no? No aclaran bien ese tema. Hay declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces que están señalando entonces la concurrencia de estos congresistas, no solamente para tratar asuntos políticos, sino básicamente estar vinculados, ¿no?, a algunos procesos, por ejemplo, de licitación de proyectos que según hasta ahora está informando la prensa, basado en declaraciones, por ejemplo, la señora Karelyn López, serían pues dentro de las... no estarían dentro de la normatividad, de la legalidad, ¿no? Entonces aquí hay de ambos lados, hay sectores que hacen una especie de ósmosis, ¿no? Una permeabilidad, pero no en aspectos positivos, sino básicamente negativos, que quitan la confianza ante la población a ambos sectores. En ese sentido, por ejemplo, el presidente de la República, presionado por una moción de vacancia, presionado por las interpelaciones, anuncia que va a ir al Congreso de la República a dar un discurso. ¿Cómo evalúa, qué opina usted de esto? ¿Qué cosa puede ir a decir el presidente de la República en un mensaje al Congreso? Que no sea otra cosa que en este caso le están exigiendo para aclarar temas que están vinculados con investigaciones ya que están dentro de la Fiscalía, ¿no? Y que en realidad eso es el punto de cuestionamiento de un gran sector de la población. Bueno, es que yo creo, señor Hernández, que hay una serie de dudas que se generan en la ciudadanía y también en el Congreso, que claro, las quiere que sean aclaradas, pero hay dudas que tienen que ser aclaradas razonablemente. El presidente no tiene que ir a explicar cosas que no tienen mayor sustento. Muchas de las cosas que ha dicho esta señora no tienen un correlato objetivo, ¿no?, con las cosas que después se empiezan a descubrir, que la señora dice una cosa que realmente no ha sucedido, que nunca se reunió con el presidente, y después dice que ha escuchado cosas de otras personas. Es decir, ese es un tema efectivamente que le compete a la Fiscalía si tiene que investigar a algo y la califica como colaborador eficaz. Ahora, este es parte del problema que creo que tiene que ver con los gestos que tiene que dar el presidente de transparencia, de lucha contra la corrupción y de honestidad. Creo que el presidente tiene que tener esos gestos. No sé si el ir al Congreso es parte de este gesto. Creo que más que hablarle a los congresistas tendría que hablarle al país con transparencia y dar algunos pasos en esa dirección, como el tema de tener, por ejemplo, equipo de asesores competentes, que estén fuera de cualquier cuestionamiento. Eso sería muy importante. Pero hay un elemento que va más allá de toda esta preocupación, si el presidente es corrupto, si no es corrupto, si los ministros lo son o no lo son, que son realmente los temas que le interesan más a la ciudadanía y que tienen que ver con la marcha del país, con la situación económica, la situación de salud, de educación, ¿no?, de vivienda, de trabajo, ¿no? Que pareciera que este no es un tema que le interesa tampoco al Congreso, ¿no? Y que el presidente prometió, que el presidente diseñó en el plan bicentenario las medidas que debía tomar y que la gente apoyó, ¿no?, de forma mayoritaria,
pero que no aparecen ahora. Mucha gente, como en mi caso, señor Hernández, nos sumamos a este proyecto de Pedro Castillo con la esperanza de que se produzcan cambios en el país, ¿no? Que de verdad tener un gobierno que luche frontalmente contra la corrupción, pero además un gobierno que no baje las banderas del cambio de constitución, que no mire para otro lado la necesidad de los contratos que son ley, que son lesivos para el país, que emprenda una verdadera reforma agraria, también una profunda reforma en el sector salud. Estos temas que cuando uno recorre el país se da cuenta que son asignaturas pendientes de los gobernantes desde hace décadas. A mí me preocupa que pareciera que no están en la agenda prioritaria del mandatario, del Ejecutivo y menos del Congreso, que está más preocupado con cómo yo lo deslegitimo a Pedro Castillo y lo saco de camino, ¿no? Entonces, pareciera que los intereses del ciudadano común que quiere mejorar su nivel de vida, pero no con bonos, sino que realmente mejore la situación económica, encontrar atención de salud, de educación, etcétera, pareciera que no es un tema central en el marco de las transformaciones que necesitamos en el país. Y eso sí preocupa. Ojalá que el presidente vaya y diga, yo voy a tomar esta y esta medida en el Congreso, ¿no? Tengo mis dudas, ¿no? Pero espero que sea así, ¿no? Para esperanza de todos los peruanos. Ahora, bueno, ese también está sujeto a esas lecturas, ¿no, doctor Ceballos? Porque en realidad hace unos días nomás estuvo el presidente del Consejo de Ministros exponiendo precisamente las políticas de Estado y parece que no ha convencido mucho a la opinión pública. Y bueno, y en el Congreso ya sabemos cuál es la posición, ¿no? Está totalmente fragmentado. Pero hay un tema quizás que usted nos podría aclarar. Usted estuvo en un gabinete, ¿no? cuya titular, que es la doctora Mirta Vázquez, es lo que salió a decir a los medios de prensa, que había un gabinete en la sombra. Y luego esto sí corroborado por el doctor Guillén, exministro del Interior, y por el ex secretario general, el doctor Jaico. Entonces, ahí también hay un tema que ha generado esas dudas, esas suspicacias, ese mal humor de la opinión pública en general. Usted perteneció a ese gabinete. ¿Cuál es el fondo de este asunto? ¿Usted podría, por ejemplo, en todo caso corroborar o en todo caso, como han hecho algunos también exmiembros del gabinete, decir que, bueno, que no les consta? Mire, yo puedo decirle dos cosas. Primero, en el ámbito de salud, el presidente se manejó de manera directa conmigo. Nunca me pidió nada fuera del ámbito estrictamente de la lucha contra la pandemia y tampoco hubo ninguna interferencia. Yo tengo que ser absolutamente claro en esto, en el tema de salud. Ahora, en el tema general, y yo lo he señalado públicamente, sí creo que el presidente debe tener un equipo de asesores de primer nivel. No debe tener un equipo de asesores cuestionado o gente que no tenga, digamos, la calificación y la orientación política como para ayudarlo realmente al presidente. Y allí, si es un gabinete en la sombra o no, a mí no me consta que hubiera un gabinete en la sombra, ¿no? Es decir, un equipo de gente que decida por el presidente y decida por los ministros. A mí no me consta eso de ninguna manera, ¿no? Pero yo creo que el presidente sí debe cuidar que la gente que lo rodea esté fuera de toda duda pública, ¿no? Y sea gente que a todas luces pues lo ayude de verdad para el análisis y para definir rutas que tiene que seguir el Ejecutivo. Yo eso sí creo que debe mejorarse, ¿no? Ahora, hablar de un gabinete en la sombra, yo no podría sostener eso, ¿no? Porque yo creo en definitiva que el presidente lo que tiene es que escucha a demasiada gente, lo que no sé es a quienes finalmente les prestan o si él en definitiva toma las decisiones, ¿no? Pero a mí me parece que un presidente necesita un equipo de lo más calificado para que lo la toma de decisiones, ¿no? Finalmente, doctor, de mi parte, ya estamos a punto de iniciar las clases presenciales, ¿no? Hay miles de alumnos que van a estar en sus planteles escolares a partir de este lunes.
desde el punto de vista de su experiencia en la cartera de salud, ¿están las condiciones dadas para esto? ¿Existen quizás algunos riesgos o todo está conforme a los protocolos y hay las garantías como para que esto marche normalmente? Yo creo que la mayoría de los colegios sí. Ha habido un proceso donde se ha estado trabajando estos protocolos en el sentido de la infraestructura de los colegios, el conocimiento por parte de los profesores de cómo cuidar, digamos, a los alumnos durante este proceso de pandemia que todavía sigue. Sin embargo, sí creo que igual hay algunas unidades educativas que no estoy muy seguro que tengan las condiciones más adecuadas para mantener los mismos horarios. En todo caso, en algunos lugares tendrá que ser muy semipresencial, en otros yo creo que debe esperarse un poquito más para crear las condiciones de distanciamiento entre los alumnos, de ventilación, de servicios higiénicos adecuados, antes de correr y decir, sí, todos empiezan las clases, ¿no? Creo que no son todos, no se cumplen en todas las unidades educativas las mismas condiciones para el reinicio de las clases. En algunos no se dan estos, y tendría que cuidarse los horarios de permanencia de los alumnos hasta tanto esto se vaya corrigiendo. Doctor Hernando Ceballos, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted. Buen día, muy amable como siempre. A ustedes, muy buenos días, muy buenos días. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.